Hola Suenes, soy Pozo y hoy vamos a pintar Kill Team Novi Tales. Entonces, hoy día vamos a pintar 3 miniaturas. Vamos a pintar 2 novicias Purgatus y una novicia Pronatus. Bueno, entonces veamos un poco. Las Purgatus llevan un lanzallamas, aquí están sin brazos, pero básicamente el lanzallamas es una... básicamente... algo como esto. Y las novicias Pronatus siguen el mismo esquema que las otras novicias. Lo único que tienen distinto es que llevan unas máscaras. En este caso lo que vamos a hacer es que las máscaras van a ser grises, igual que los pantalones, pero las vamos a decorar con cobre para las partes que se supone que son metálicas y vamos a hacer un lining completo. ¿Ya? Le vamos a hacer los ojos café. No, en realidad yo creo que en verde las cosas se llaman. Eso. Y la novicia Pronatus, que de nuevo es muy parecida a las otras, lo principal que tiene es que lleva un cáliz, además de una pistola. ¿Ya? El cáliz va a llevar la sangre del emperador, así que lo vamos a pintar rojo. Y bueno, esto no va a variar mucho de las otras novicias que hemos hecho, pero lo principal en que me quiero enfocar es que esta vez quiero que el lining quede bueno. Ya, siento que ya he agarrado bastante práctico cómo hacer lining, me interesa en particular que la armadura resalte mucho y hoy día también nos vamos a preocupar de que las capas tengan un buen lining. Sé que otras veces he dicho que quería mejorar el lining y al final nunca queda bien, pero es algo que tengo que practicar y que empezar a quedar mejor si quiero que en general el ejército de novicia o de adeptas sororitas que estoy trabajando aquí. Así que enfoque en lining, mismos colores que usamos la última vez y veamos cómo sale. A diferencia de otras veces, trato de partir con los ojos y en un triste intento los pinto green-black. Claramente no funcionó. Después intento hacer la cara usando Fair Shadow, pero tampoco funcionó muy bien. En una mezcla entre que tengo mala vista, tengo mal pulso y mis pinceles no son tan buenos, siempre dejo la embarrada cuando trato de pintar las caras de las novicias. Habiendo hecho la cara, pinto los respiradores usando Dark Blue Gray. Y siguiendo el esquema que ya habíamos definido, me muevo a pintar las mallas del mismo color. Otro tema que ya está definido es que es momento de que le hagan like al video y que se suscriban al canal. Ya me lo debería saber, pero siempre lo tengo que buscar. El color con el que pintamos la armadura de cuero es Blue Gray. La siguiente parte yo creo que contribuye mucho a que me queden bien las minis, pero lo encuentro soul crushing, que es pintar los brazos por separado. Esta vez no olvidé pintar los guantes en la primera pasada.
habíamos hecho en el paso anterior, ahora tenemos que pintar con gris las partes de los brazos que corresponden a mallas. Ya, nos movemos a pintar la armadura. Obviamente con Gunmetal Blue de Reapers porque es más oscuro que el de Vallejo, así que lo usamos como la capa de sombras. Voy a tener que tener un par de botes más de esta pintura porque ya está que se me acaba. Terminadas las armaduras de las miniaturas, nos movemos a pintar la armadura de los brazos. Tengo que dejar de hacer videos de patch painting. Es claramente demasiado sufrimiento tanto pintarlo como narrarlo. Terminada la armadura me muevo a pintar los velos y siguiendo nuestro esquema de colores es Dioxazine Purple con Titanium White. Se llega a ver en el video lo aguada que está la pintura, pero bueno, hay que trabajarla bien. Tengo que hacer una prueba de pintar el velo primero, porque siempre termino manchando el resto y tengo la impresión de que va a ser más fácil cubrirlo que corregir los errores que vamos dejando cuando lo pintamos. Siguiendo el esquema de colores que ya definimos, nos movemos a pintar Saddle Brown, todo lo que es cuero. Soul Crashing. Es momento de corregir problemas. Siguiente paso es pintar cobre, todo lo que es metálico. Estoy impactado de lo mucho que me he mantenido en foco durante esta sesión, pero seguro que ahora dije esto, el resto de los clips van a estar como el pop. De la armadura también lo hago con cobre y unos pequeños detalles tienen los velos, también los resalto con cobre. Las rendijas de los respiradores, obviamente de cobre, que no saben que es antibacterial.
Vamos un poquito pasado de la mitad de la miniatura. Mátenme. Ese punteo de cobre como que no se ve de lejos, no resalta mucho, pero por alguna razón me encanta como que y justo cuando creía que había terminado, ahora toca hacer los brazos y armas. Al menos estamos pintando todo del mismo color, entonces estamos siendo consistentes y no hay que cambiar mucho. Tenía que abrir mi enorme bocota. Pintamos las armas color plata. Hacemos varios detalles en las armas usando Adamantium Black. Y obvio que la botellita del gas de los lanzallamas tiene que tener rojo, así que lo pintamos usando rojo. Añadimos unos detalles en bronce solo para que el arma se vea un poco más variada. La sangre del cáliz también es roja. Resaltamos las mallas mezclando el Dark Blue Gray con Titanium White. Para las armaduras de cuero hacemos lo mismo, mezclamos el Blue Gray con Titanium White. Esto claramente lo debía haber hecho antes de hacer los detalles de cobre, porque al tratar de esquivar los detalles de cobre pierdo todo el ritmo en el volumen. El resaltado de la armadura sigue un patrón como el que usamos las últimas veces. Usamos Gunmetal Blue de Vallejo para hacer la primera capa y después lo mezclamos con Silver para hacer las capas más claras.
hacemos lining de la armadura usando silver. Esto va a ayudar que los bordes de la armadura queden bien definidos. También aprovecho de pintar el cierre de la armadura que se me había olvidado pintar. Como los ojos verdes no habían funcionado llorando, trato de pintar los ojos azules usando azul Andrea. Resalto la cara usando Fair Skin, a pesar de que creo que apenas se nota. El resaltado de las zonas de metal lo hago usando bronce. Las lavo usando mi receta de lavado negro. Si miran el workview van a ver cómo mágicamente aparecen las miniaturas de la semana pasada para hacerle un lavado negro que no les había hecho. Quedaron significativamente más limpias que la última vez, pero creo que tengo que trabajar en que el lavado no las ensucie tanto y que solo se acumulen las partes que me interesan. En los brazos es principalmente notorio que lo hago mal, pero un mejor resultado que la última vez. Estamos. Todavía me están quedando un poco cochinas, pero están significativamente mejor. Sobre todo la cara de Prospector, ya ni me acuerdo cómo tiene un nombre tan paro. Ya quedó mejor. Las con máscara es un poco más difícil, pero igual se ve bien la máscara. El lining quedó mejor. De nuevo, de cerca se ve que me quedan bien cochinas y todos los errores, pero de lejos encuentro que se están viendo súper bien, con harto resalte, se notan los bordes de la armadura y las bases quedaron bien. Tengo que hacer otro set de bases ahora pronto, así que voy a grabar cómo hacerlo para que lo vean, pero es bastante simple como lo hice. Otro cambio que hice que creo que quedó significativamente bien fue me moví a usar un lavado negro al final. No, nada de labrado café entre medio y highlight, nada, lavado negro al final. Y creo que quedó significativamente mejor. Tan mejor que decidí hacerle un lavado negro a la otra miniatura a pesar de que ya la había barnizado y todo. Quedó medio raro, pero encuentro que mejoraron todo. O sea, sí tenemos 3 más, faltan 6, faltan 13. Nos vemos en la próxima.